Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta ponencia. Yo soy Alba Peñasco González y en esta ocasión vengo al Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento para ubicar una ponencia dentro del simposio sobre experiencias educativas de pedagogía y didáctica. Y traigo el cómic silente y su potencial narrativo, un proyecto colaborativo de innovación docente en la didáctica de la lengua castellana. Para comenzar con la ponencia, vamos a ver el índice y así ver los apartados que vamos a tratar. En esta ponencia hablaremos sobre la introducción de este proyecto, es decir, un poco el resumen de todo lo que va a versar. A continuación, cuáles son los objetivos del proyecto que hemos creado, el marco teórico en el que nos hemos basado, la colección Mamut más 3, que realmente es sobre la que vertebra todo el proyecto. A continuación veremos las fases del proyecto, algunas de ellas ya están recogidas en ponencias anteriores de otros congresos, como por ejemplo Nodos del Conocimiento, y por último las conclusiones. Bien, para comenzar tenemos que tener claro que el cómic silente y su potencial narrativo realmente es una colaboración entre dos materias de dos grados que se encuentran ahora mismo en la Facultad de Ciencias de Educación en la Universidad de Da Coruña. Las materias en concreto son en el segundo curso del grado de Educación Infantil, la materia Didáctica da Lingua Castelá, y en el primer curso del grado de Educación Primaria, Lingua Castelá e a súa didáctica. Debido a la coincidencia y o similitud de competencias y contenidos entre estas dos materias, surgió esta colaboración, también con unos objetivos que veremos en la siguiente diapositiva. Otro de los motivos por los que se elaboró este proyecto es, tras haber analizado el potencial narrativo de este tipo de cómic, que como os decía, se analizó y se presentó, sus resultados se presentaron en otra ponencia en un congreso anterior. Dada esta colaboración, aquí participaron 280 alumnos y alumnas a través del trabajo con 6 títulos de la colección Mamut más 3 y a partir de dos abordajes sobre la narración. Unos a partir del audio, es decir, la narración oral, y otros a través de las representaciones plásticas. Por último, esto dio lugar a una exposición con 18 obras que se presentó en las jornadas Nuevos Formatos para la Oralidad en el Aula, en su quinta edición, que tuvieron lugar precisamente en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Da Coruña, este curso. Los objetivos del proyecto son los siguientes. Fomentar la colaboración entre el grado en educación primaria y el grado en educación infantil de la UDC para concienciar al alumnado de las sinergias posibles en su futuro laboral. También elaborar una propuesta didáctica innovadora que plantease a los futuros docentes nuevas formas de trabajar la narración, tanto en educación infantil como en educación primaria. Es decir, yo como docente de las dos materias y mi otra compañera considerábamos que es necesario darle una vuelta a los modos en los que trabajamos la narración y, digamos, como detectar los puntos de encuentro para trabajar este contenido con recursos similares tanto en infantil como en primaria. También acercar el cómic silente, que sería ese recurso común, como herramienta didáctica de la competencia literaria, tanto al alumnado de los grados, ¿vale?, que ha participado en el proyecto, como a profesorado de centros de educación infantil y primaria. Que esto sería, pues, otra parte del proyecto de la que también hablaremos y que tiene que ver con la transferencia de este conocimiento. Es decir, que este conocimiento que hemos generado a través de esta colaboración pueda terminar en centros de educación infantil y primaria para que los docentes de estos centros lo puedan utilizar en sus aulas con su alumnado. Y finalmente, construir una exposición final que recogiese los productos finales del proyecto y pudiese ser visitada por su público objetivo, que el público objetivo final sería el alumnado de esos centros de educación infantil y primaria. El marco teórico lo he puesto aquí resumidamente porque se presentó, como os decía, en una ponencia previa, en otro congreso, y lo vamos a ver pues brevemente. Por un lado, partimos de la idea de que la competencia comunicativa también se trabaja a través de la competencia literaria, interpretando y produciendo textos literarios, en concreto el texto narrativo o la narración
es idóneo para estas etapas, tanto infantil como primaria. ¿Por qué? Pues porque se caracteriza por la cotidianidad. La narración es algo, es un tipo de texto que vertebra toda la comunicación que hacemos en nuestro día a día, forma parte de la comunicación desde edades muy tempranas, sirve para construir pasado, presente y futuro y es idóneo para la etapa de educación primaria y también para la etapa de educación infantil. Además, si trabajamos la competencia literaria, que lo haremos a través de obras literarias, estaremos, por lo tanto, desarrollando habilidades lingüísticas, de manera que hay como un ciclo de trabajo continuo. ¿Por qué el cómic? Pues porque el cómic incluye un tipo de ilustración diferente a la que podemos encontrar en los cuentos infantiles tradicionales o en los álbumes ilustrados. La ilustración en el cómic ayuda a la asunción de la narración más que ningún otro tipo de ilustración. Nos permite analizar a los participantes y comprender el espacio-tiempo en que se desarrolla esa historia. En concreto, seleccionamos el cómic silente o la historieta sin palabras por su versatilidad. Es un tipo de cómic al que pueden acceder lectores expertos, lectores iniciados, primeros lectores e incluso lectores no iniciados, como sería el caso de los alumnos de educación infantil. Según MacLeod 2005, lo que ocurre en un cómic es que nos encontramos con ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia, y aquí está lo importante, con el propósito de transmitir información y una respuesta estética en el lector. Esta secuencialidad es lo que le da inclusividad a este tipo de formato. Aquí tenemos más información sobre los procesos y tramas que en una ilustración aislada como ocurre en los cuentos infantiles o en los álbumes ilustrados. La secuencialidad nos ayuda a la comprensión de la narración y aquí os ponemos un ejemplo. Las clausuras hablan sobre el espacio, podemos hacer inferencias sobre el espacio y la causa-consecuencia y por lo tanto implica que hay una participación activa del lector mucho más que en otro tipo de formatos. Es decir, aquí tenemos que analizar verdaderamente la ilustración para obtener información sobre la narración. Bien, la colección Mamut más 3, que también veréis definida en unas infografías que presentaré al final, está compuesta por un montón de títulos, 19 en concreto, de los cuales hemos seleccionado 6 para este proyecto, que son Barbosa el pirata, La excursión de Babita, Matías y la nube, Tillac, Feni la pera y Cafecito y el patito. Como podéis ver en la portada de todas estas obras, la edad para la que están realmente editadas es a partir de 3 años. Con este proyecto colaborativo queremos demostrar que el cómic silente es, de nuevo, una herramienta que abarca muchos tipos de lectores. Por lo tanto, puede ser utilizado para trabajar la narración tanto en infantil como en primaria. ¿Cómo ha sido el desarrollo del proyecto? La primera fase se desarrolló y se desarrolló previamente y se presentó a Nodos del Conocimiento 2025. En esta primera fase lo que hicimos fue extraer del Real Decreto 157-2022 los elementos relacionados con la competencia en comunicación lingüística y la competencia literaria. Asimismo, analizamos en la guía docente de la materia los elementos enfocados a la didáctica de la competencia literaria con un enfoque comunicativo. Además, analizamos cualitativamente una muestra representativa de obras de la colección. No es la misma muestra que hemos empleado para este proyecto. Lo que analizamos fue cualitativamente si realmente eran objeto de ser empleados para trabajar la narración. Un poco en base a este marco teórico que os presenté ahora, hicimos una revisión para comprender si realmente estas obras eran susceptibles de utilizarse en un trabajo para la narración. Por lo tanto, valoramos dicha colección para su uso tanto en la etapa de educación infantil como en el contexto, perdón, de educación primaria, como en el contexto del grado en educación primaria. La segunda fase del proyecto ya tuvo lugar en las interactivas de las materias, tanto del grado en infantil como del grado en primaria. En estas sesiones interactivas de las materias hablamos sobre lo siguiente. Por un lado, el modelo comunicativo de Cannell y Swain con su clasificación de las competencias y en concreto sobre la competencia discursiva. Y en relación a la competencia discursiva, hablamos sobre una obra que es la obra de García Soto, 1998, Era una vez un neno. Esta obra es un estudio de García Soto en la que analizó la capacidad de cohesión en niños de entre 4 y 12 años que se enfrentaban a una obra sin texto. Es decir,
García Soto presentó a estos niños una obra que es Frog, Where Are You? De Mayer, de 1969, y les pidió a estos niños que narrasen en voz alta lo que ahí veían. Después analizó todas estas grabaciones y lo presentó en un estudio. Inspiradas por esta experiencia de García Soto, también nosotros elaboramos este proyecto. Además, pensando en esta parte oral que nos presentaba García Soto, nos parecía interesante incorporar la intervención plástica. Y por eso presentamos a nuestro alumnado el ensayo de Blanco Cidras 2021 que se llama Debuxar o Mundo. En concreto, dentro de esta obra hay un capítulo que está destinado a cómo narrar a través del dibujo. De esta manera, lo que hicimos fue plantear a nuestro alumnado cómo trabajar la narración, cómo trabajar la competencia discursiva, inspirados por Debuxar o Mundo y Era una vez un neno, dando lugar a, como os decía, dos tipos de abordajes, la narración oral y la parte plástica. La narración oral ocurrió de la siguiente manera. El grado de infantil fue el encargado de trabajar la narración oral, se le presentaron las 6 obras seleccionadas de Mamut y en primer lugar lo que hicieron fue individualmente narrar de manera espontánea lo que veían en esos cómics silentes, al mismo modo que había hecho García Soto. En una segunda fase volvieron a esos cómics, revisaron bien las ilustraciones e hicieron una narración escrita, a partir de la cual tuvieron que analizar su estructura narrativa y repartir entre introducción, nudo y desenlace. Este análisis de la estructura narrativa tuvo lugar también en el grado de educación primaria con los mismos 6 cómics, pero no hubo una narración oral, ni espontánea ni escrita. Lo que hicieron fue determinar cuál era la introducción, el nudo y el desenlace. Cuando determinaran esto, inspirados por Debussy Mundo, decidieron de qué manera iban a plasmar de forma plástica esas 3 partes de la historia. Por lo tanto, nuestros productos finales fueron las narraciones orales de infantil y los productos plásticos de primaria. La fase 3 del proyecto fue la exposición y la visita del alumnado del CEIP Rosalía de Castro de Coruña. Es decir, en las jornadas Nuevos Formatos para la Oralidad en el Aula, en su 5ª edición en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC, presentamos por primera vez la exposición de la siguiente manera. Teníamos dos producciones plásticas por cada uno de los cómics y una producción oral en un QR, ¿vale? Para cada uno de los cómics. Esta exposición se presentó en este congreso, en una ponencia y a mayores fue visitada por el alumnado de un centro de educación infantil y primaria, en concreto el Rosalía de Castro. A partir de aquí se producirá la siguiente parte de transferencia del conocimiento, que es que estos productos finales serán donados a 6 centros, uno por cada por cada una de las obras literarias que hemos seleccionado. En conclusión, con el proyecto Cómic Silente y su potencial narrativo, creo que hemos conseguido una buena colaboración entre los grados de educación primaria e infantil, de manera que el alumnado ha sido consciente de las sinergias posibles, de las colaboraciones que pueden surgir cuando estén trabajando y de las ventajas y de los beneficios que pueden obtener de ellas. Hemos conseguido crear una propuesta innovadora sobre la narración y un reconocimiento del cómic silente, que es una herramienta que no forma parte de los recursos que se suelen utilizar en el aula. Y por último, hemos conseguido crear un producto final transferible, es decir, del que puedan nutrirse centros reales y docentes reales que quieran pues, incorporar nuevas formas de trabajar este tipo de texto en su aula. A mayores, creemos que esta colaboración, este proyecto, es susceptible de ampliarse, tanto la investigación como el proyecto, sobre todo a más títulos de la colección y también a más centros escolares, para que pueda haber, pues oye, más beneficios para más tipo de alumnado. Para terminar, simplemente voy a enseñaros las infografías que acompañan nuestra exposición. Como os decía, la exposición está compuesta por los productos finales, pero además acompañan 3 infografías que relatan un poco a los centros qué es lo que hemos hecho. Aquí hablamos sobre
el cómic silente, ¿vale? Un cómic sin texto, un cómic inclusivo, como os había comentado. Hablamos sobre la colección Mamut y la importancia de la narración y cómo es narrar un cómic silente. La siguiente infografía habla sobre el cómic silente en los grados de educación primaria y de educación infantil en la UDC. Habla sobre la didáctica de las lenguas maternas y las competencias comunes que había en los grados y que nos inspiraron para llevar a cabo este proyecto, que aquí también explicamos cómo funcionó el trabajo en las sesiones interactivas y el objetivo de la transferencia a la sociedad. Y por último, aquí más en detalle hablamos sobre la colección Mamut más 3 y cómo en el Congreso de Nodos del Conocimiento hicimos esa evaluación cualitativa de su idoneidad. Hablamos sobre la disponibilidad, los 29 títulos que conforman la colección y aquí tenéis una pequeña tabla del análisis cualitativo que hicimos y la idoneidad a la que, o la idoneidad que reconocimos en este tipo de material. Y nada más, esto sería el proyecto. Muchas gracias por vuestra atención, espero vuestros comentarios y espero que os haya inspirado para empezar a trabajar con nuevos materiales en vuestras aulas, tanto en la universidad como en los centros de educación infantil y primaria. Un saludo.